Muy bien, Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El clamor de Pablo es el tema el título del tema de hoy. El clamor de Pablo. ¿Cuál es el título? El clamor de Pablo. ¿Okay? Dicen que si un hombre se acuesta a dormir a los 20 años y duerme durante 20 años, sin duda se levantará un hombre de 40 años. Con esto se ilustra la idea de que el tiempo nos da edad, pero no nos da madurez. La madurez no viene con la edad. Pudiéramos tener 30, 40, 50 años y tener la madurez equivalente de un adolescente de 13 años. ¿Por qué? Porque la madurez no viene con la edad. La madurez viene con los procesos de obediencia y con la responsabilidad. Cuando nosotros evadimos un proceso de obediencia, cuando evadimos una responsabilidad, algo que tenemos que hacer en nuestra vida, pero lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos y no atendemos esa área, lo que estamos postergando es nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. Y Dios va a ver nuestra madurez para Él, en su infinita sabiduría, decidir cuánto va a poner en nuestras manos en todos los aspectos: familiar, económico, ministerial, personal. Él va a tomar esa decisión y Él va a promovernos en su reino en la medida en que nosotros mostremos madurez espiritual. ¿Cuál era el deseo ferviente del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quemaba su corazón? ¿Qué es lo que consumía su alma, su pasión, su anhelo, su oración? Lo que él decía: esto quiero para ustedes. Si él viviera hoy aquí entre nosotros, ¿de qué nos predicaría? Si fueras a tomar un café con él, ¿de qué él te hablaría? Si él nos ayudaría a organizar la iglesia, vamos a organizar la iglesia, ¿para qué? Y este es como el eje rector del ministerio de Pablo. Este es el centro del ministerio de Pablo. Y lo vemos en el versículo 1. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué es lo que dice? Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esto es mi ruego. Este es mi deseo más ferviente. Este es mi anhelo. Esto quema mi corazón. Esto consume mi alma. Que ustedes entiendan el llamado que Dios les ha hecho y que ustedes anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Wow. Esa es la razón del ministerio de Pablo. Nosotros, hermanos, andamos muy por debajo de lo que Dios estipuló para nosotros. Porque Satanás hizo un buen trabajo en nosotros. El mundo nos adoctrinó, nos programó, nos descalificó.
y ahora nos cuesta trabajo vernos como Dios nos ve. Por lo tanto, es un desafío para Pablo, es un desafío para la iglesia que podamos retomar el llamado, podamos retomar el entendimiento de que efectivamente yo puedo ser usado por Dios a pesar de que Satanás ya destruyó mi vida en el pasado. Ya me pisoteó, ya me escupió. Entonces somos como un billete de 1,000 pesos que está todo arrugado, todo pisoteado, en la calle, sucio, ya escupieron sobre él y está todo feo. ¿Tú agarrarías ese billete? ¿O dirías, fuchi, fuchi, fuchi? ¿Tú lo agarrarías o no? ¿Por qué? Si está todo sucio. ¿Por qué lo agarrarías? Sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Así eres tú también. Así eres tú también. El billete que dice de sí mismo, seguro que valgo como 300, dice el billete. Él cree, Satanás ya engañó al billete de 1,000 que vale 250, 300. Pero el que está caminando y lo ve dice, wow, me rayé. Solo lo agarra, lo hace así. Listo. Y nosotros, a pesar de que Satanás ha pisoteado nuestra vida, no hemos perdido nuestro valor. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Y ese es el ruego, que entendamos el llamado y caminemos en él. Ese es el deseo ferviente del apóstol Pablo. La más grande desgracia en el universo es el desperdicio de una vida. No hay desgracia más grande que despilfarrar, desperdiciar los dones, talentos, habilidades, capacidades que Dios en su sabiduría antes de la fundación del mundo dispuso para nosotros en Cristo y lo estipuló en un libro para que llegado en mi caso el año de 1973, mi hermosa madre con mi apuesto padre pudieran dar a luz a este bello ser humano, hermoso como decimos en Yucatán. Amén. Amén, dice, tú di amén, Abby. Amén. Cuando hablo de que la más grande desgracia en el universo es el desperdicio de una vida, no me refiero necesariamente a los drogadictos, las prostitutas, los secuestradores y narcotraficantes. Ellos ciertamente están desperdiciando su vida. Pero me refiero a toda persona que existe y solamente existe. No tiene idea para qué está aquí en la tierra, no tiene idea cuál es su propósito y entonces existe nada más. Entonces dicen por allá que hay 3 fechas importantes en nuestra vida. Número 1, la fecha de nuestro nacimiento. Número 2, la fecha de nuestro nuevo nacimiento. Y número 3, la fecha cuando descubrimos por qué sucedieron las 2 anteriores. Y ahí es cuando dejamos de existir y empezamos a vivir. Es diferente. Es diferente solo existir que vivir. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo vamos a alcanzar aquello que el apóstol Pablo está anhelando que nosotros lo entendamos? Porque no viene en la Biblia de manera explícita. En la Biblia encontramos la voluntad general de Dios, que es lo que Dios quiere para todos nosotros, que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo, que todos nos santifiquemos, que todos ganemos almas, hagamos discípulos. Es la voluntad general de Dios. Pero dentro de esa voluntad general hay una voluntad específica solamente para ir ahí, que es diferente la voluntad de Dios para mi esposa Abby o para Sarita. Son voluntades diferentes dentro de todo ese abanico que es la voluntad general
de Dios. Y allá es nuestra responsabilidad descubrirlo. Tenemos que descubrirlo. ¿Cómo lo vamos a descubrir? La única forma en que podemos descubrir nuestro llamado es en el servicio. Solo ahí podemos descubrir nuestro llamado. En el servicio a Dios, Él va a irnos revelando nuestro llamado. Hay muchas cosas que usted tiene dadas por Dios que usted no sabe que las tiene, porque no están activadas, porque no han sido encendidas, porque no está puesto todavía en cierta posición de servicio. Y es hasta que usted se pone en esa posición de servicio que se da cuenta que tiene cierto don, cierta habilidad, y empieza esa dinámica espiritual a moverse en usted. Ahora usted tiene entendimiento y usted dice, bueno, yo soy bueno haciendo esto, esto y esto. Pero hay muchas cosas, hay muchos dones que han sido dados por Dios, que ahí están en forma latente, en forma de potencial, no han sido liberados, no han sido activados y están allá como materia prima solamente, pero tienen que ser puestos en el altar para el servicio de nuestro Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo alcanzamos aquello que Pablo está anhelando de cada uno de nosotros, que andemos como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados? Solo hay un lugar donde lo podemos descubrir, y ese lugar es la iglesia. Ese lugar es la iglesia. La iglesia es el contexto del crecimiento espiritual. La iglesia es el contexto donde recibimos salvación, donde recibimos sanidad, liberación, restauración, donde se nos capacita en el reino de Dios, donde aprendemos verdadera obediencia, aprendemos el servicio verdadero, aprendemos a resolver los conflictos nuestros de la forma correcta. La iglesia nos enseña estas cosas. Por lo tanto, la iglesia es el contexto donde vamos a encontrar nuestro llamado. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo que el deseo ardiente de su corazón es que cada uno de nosotros entienda cuál es la vocación a la que fuimos llamados y andemos a la altura de ese llamado en Cristo, él entiende y sabe que la única forma que podemos entenderlo es a través de la iglesia local. Es por eso que el apóstol Pablo en los versos siguientes dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados, en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio para alcanzarlo. Y una iglesia desunida no va a poner el contexto para que podamos alcanzarlo. No puede haber crecimiento en una iglesia desordenada, no puede haber crecimiento en una iglesia enferma, no puede haber crecimiento en una iglesia carnal. No puede haber crecimiento. No vamos a llegar a entender cuál es la vocación a la que hemos sido llamados. Y esa es la razón por la que Pablo expresa su deseo ferviente y al mismo tiempo dice: hey, guarden la unidad de la iglesia, porque aquí, a través del crecimiento espiritual de años, vamos a encontrar ese llamado. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, pasamos al verso 7. ¿Qué nos dice el verso 7?
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuántos, hermanos? A cada uno de nosotros. Nos está diciendo Pablo, en primer lugar, mi anhelo ardiente, lo que consume mi alma, es que ustedes entiendan cuál es la vocación a la que han sido llamados y caminen en eso. Nos habla de la unidad de la iglesia para lograrlo. Y ahora nos dice que cada uno de nosotros ha recibido una gracia especial, que esa gracia es conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el apóstol de nuestra fe, dice la Biblia, el enviado de Dios. Cristo es el gran profeta, el profeta de los profetas. Cristo es el más grande evangelista porque vino, no fue al parque de Sid Patch, vino del cielo a la tierra a buscarnos. Él es el más grande evangelista. Él es el maestro por excelencia y Cristo es el buen pastor. De manera que la gracia de Dios dada en Cristo, el carácter de Cristo, Dios lo ha dividido en 5 dones distintos y esos 5 dones distintos Dios los ha repartido en la iglesia. En la iglesia. Y usted tiene uno de esos 5. Por eso dice a cada uno de nosotros. Y es mi deseo ardiente, dice Pablo, que lo descubras. Por eso dice acá, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A cada uno de nosotros se nos ha dado una porción, un quinto de la porción de la gracia que recibió Cristo. Se nos ha dado a nosotros una porción de esa gracia. Y ustedes son responsables cada uno por descubrir cuál es esa gracia. Y la única forma de alcanzar el descubrimiento de esa gracia es a través del servicio en la iglesia local en un proceso de obediencia a lo largo del tiempo. Ahí lo descubrimos. Para que al descubrir esa gracia podamos andar dignamente conforme a la vocación con la que fuimos llamados y entonces sí funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, encontremos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y empecemos a funcionar de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros antes de la fundación del mundo. Y nadie en esta tierra te va a sacar de allá, porque vas a encontrar la realización, el propósito, la utilidad. Tu vida va a encontrar por fin, de aquí soy. Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Para esto fui creado, para esto fui diseñado por Dios y esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Y Pablo dice, anda de acuerdo a esa vocación. No desperdicies tu vida, no andes por debajo de lo que Dios ha estipulado para ti. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje. ¿Conocemos ese llamado? No. ¿Lo tenemos? Sí, pero no lo conocemos. ¿Debemos descubrirlo? Sí. ¿Es nuestra responsabilidad? Lo es. ¿Cómo lo descubrimos? En el servicio a Dios. Sirve aquí, sirve allá, sirve acullá. Y en
en el proceso del servicio vas a ir encontrando poco a poco ese lugar. No, pastor, a mí Dios ya me dijo que yo esto, lo otro, y cuando yo... No es así. No es así. Antes de saber que yo soy maestro de la palabra, antes de saber ese llamado, pues yo hice de todo. Estuve en la alabanza, tocaba el bajo, dirigía la alabanza, estaban los niños y predicaba en las cárceles y un montón de cosas. Pero fue hasta que empecé a funcionar en mi llamado, daba clases de autoridad espiritual, Abby era mi alumna y bueno, vemos el fruto. Sí, wow, no. ¿Cuáles son estos 5 llamados? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son gracias especiales dadas por Dios que nos van a permitir ver ángulos distintos del carácter de Dios. Y nos van a permitir conocer a Dios desde puntos distintos y vamos a poder enseñar a la iglesia aspectos distintos del carácter y el reino de Dios. Por ejemplo, los apóstoles son visionarios. Ellos piensan expansivamente. Son los apóstoles. Los profetas se enfocan en la santidad. A ellos les gusta la esencia. Tiene que estar bien lo esencial. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Se cayó. Los evangelistas, ellos su pasión son las almas, los perdidos. Para los pastores su pasión son las ovejas. Y para los maestros su pasión es la palabra. Entonces ellos ven el mundo de forma distinta. Y el propósito de Pablo no es que se peleen entre ellos. No son unciones antagónicas, sino que se sumen entre ellos. Y ellos aporten para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si una iglesia no crece, si una iglesia tiene problemas, el apóstol va a opinar, es que no hay visión en esa iglesia, por eso no crece. El profeta va a opinar, no hay santidad allá. Allá veo así los mundanitos allá, el mundo infiltrado, ¿no? El evangelista va a tener otra opinión. Va a decir lo que pasa que ahí no ganan almas. El pastor va a tener otra opinión y va a decir, no, es que en esa iglesia no hay amor. Por eso no crece esa iglesia. Y el maestro va a tener otra opinión y va a decir, no, falta doctrina en esa iglesia. Entonces ellos no son antagónicos, pero son complementarios. Y cada uno de nosotros ha recibido una gracia y nuestro curso de Fundamentos 2 tiene varios capítulos que nos dan el perfil de cada una de esas gracias para que cada uno de nosotros sepamos cuál es ese llamado. A pesar de que solo son 5 llamados, sus operaciones pueden ser multifuncionales. Por ejemplo, pueden haber pastores de jóvenes, pastores de niños, pastores de ex drogadictos, pastores de presidiarios, maestros de políticos, maestros de jóvenes, y así una gran y enorme variedad de aplicaciones que tienen estos llamados. Y estas 5 cosmovisiones distintas de un mismo Dios van a equipar y van a preparar a la iglesia para esto mismo. Y eso está en el verso 12. Vamos al verso 12. Dice, bueno, voy a leer el 11 nuevamente para que no perdamos la hilación. Y él mismo, es decir, Cristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora sí, verso 12, a fin. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué la iglesia tiene que estar sana? ¿Por qué la iglesia tiene que estar ordenada y organizada? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primer propósito. Segundo propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, wow, del Hijo de Dios. Estas 5 gracias repartidas en la iglesia, maduradas y estando en operación como personas maduras, líderes maduros en la iglesia, van a darnos a conocer la persona del Hijo de Dios. ¡Wow! Nos van a revelar a Cristo en la iglesia. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercer propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, implícitamente el apóstol Pablo está diciendo, si estas gracias que le han sido dadas a la iglesia no han madurado, no han logrado consolidarse en los corazones de la gente, la iglesia está fallando en su función principal. Estas gracias no están siendo maduradas, no están siendo manifestadas al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa iglesia va a ser una iglesia donde la gente va a ser llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan con astucia y van a caer todos en el error a cada rato. Entonces no vamos a ser el cuerpo de Cristo, vamos a ser solo un grupo de fanáticos, un conglomerado de argüenderos allá gritando, gloria a Dios, aleluya, pero no manifestamos la fragancia, no manifestamos la presencia de Dios. Y esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos aquí en la iglesia y estamos viendo que esté en la limpieza y en los procesos y en la escuela de discípulos. ¿Por qué? Por aquello que quemaba el alma de Pablo, que quema la mía también. Es mi deseo que cada uno de ustedes alcance la plenitud, alcance la vocación, la descubra y camine en esa vocación. Pero para llegar a ese punto se requieren procesos previos de obediencia, de responsabilidad, de servicio, que con el paso del tiempo vamos a ir descubriendo. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos ver el nivel de entendimiento que tenían los efesios. Porque el apóstol Pablo les está hablando metafóricamente de algo que ellos entendían en la realidad. Las coyunturas son nuestras relaciones. Esas coyunturas, dice el apóstol Pablo, van a concertar el cuerpo. Van a unir el cuerpo, van a consolidar el cuerpo. Estas columnas estaban solitarias cada una, pero al poner las traves, unirlas, se concerta el edificio. No lo hemos terminado, pero cuando se ponen todas las partes, se vuelve una sola pieza. Ya no son piezas independientes, se vuelve todo una sola pieza. Y ese es el propósito de Dios.
¿Cuál es el llamado entonces? Que busquemos a Dios y que descubramos cuál es esa vocación a la que hemos sido llamados. ¿Queremos conocerlo? ¿Queremos saber para qué Dios nos ha salvado? Queramos vivir la vida que Dios ha reservado para nosotros. Y la única forma es descubriéndola a través del servicio. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ponernos de pie.